Saludos, estudiantes de grado 11 de la institución educativa Lucidad. En el presente video les orientaré sobre el desarrollo de la guía taller del área de física matemática, donde estamos hablando del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, recuerde que es un movimiento oscilatorio en el cual se expresa la fricción. Hacen parte de él, entre otros, el movimiento circular. Hacemos uso de la ecuación de Hooke, de la ley de Hooke, en cuanto a los sistemas masa-resorte, donde una fuerza F es igual a la constante de un resorte K por la distancia X. Este negativo lo que nos dice es que el resorte se amplía o se comprime, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en la medida en que puedan ir profundizando en el tema, nos vamos a topar con las ecuaciones generales del movimiento armónico simple, en el cual tenemos dos situaciones. Esta situación que tenemos acá, por el momento no la vamos a trabajar, nos vamos a centrar inicialmente en este tipo de ecuaciones acá. Entonces, esto solamente es de tipo informativo por el momento, pero vamos a tratar estas que están en este lado. Acá, lo único que desconocen es el, el, la W, que viene siendo la velocidad angular, y el tiempo. El tiempo, recuerden que es una, una magnitud que nos la debe dar el ejercicio y debe ser en segundos. Recuerden que si nos dan el tiempo en minutos, debemos pasarla a segundos, pero generalmente este tipo de ejercicios el tiempo está en segundos. La velocidad angular sí se debe hallar de la forma como W igual a 2pi sobre el periodo. El periodo, ya ustedes saben cómo se halla. En los ejercicios que hemos hecho en el cuaderno en clase, tienen la forma de hallar el periodo cuando nos dan, por decir, las oscilaciones en un tiempo dado. Acá tenemos la amplitud también conocemos que es la medida en cuanto se aleja una partícula o una partícula de su punto de equilibrio. Entonces, eso ya lo conocemos, lo único que no conocíamos era la velocidad angular y el tiempo. Pero el tiempo nos lo dan y la velocidad angular se halla de esta forma. Bueno, al tener todas estas ecuaciones, tenemos la ecuación de la posición, el cual es la, la ecuación de la posición es, hagan de cuenta que necesitamos conocer a qué distancia del punto de equilibrio está una partícula en un sistema masa-resorte que se pone a oscilar en un tiempo t. Entonces, esa posición está dada por la ecuación que es x igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo t. También podemos hallar la velocidad de esa partícula o de ese sistema. Y la velocidad angular, la velocidad será igual a la velocidad angular por la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Solamente lo único nuevo aquí es las funciones trigonométricas estas que están acá, pero estas no solamente sino calcularlas en la calculadora, tenemos que calcularlo en radianes. No vamos a hablar con grados sino de radianes. Y acá, de igual manera, podemos hallar la aceleración. La aceleración está dada por la ecuación que es menos la velocidad angular elevado al cuadrado por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Al tener esto, podemos calcular la velocidad máxima. Y la velocidad máxima está dada por la velocidad angular por la amplitud. Y la aceleración máxima de esa partícula de movimiento armónico simple estará dada por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Entonces también podemos profundizar en el periodo de movimiento armónico simple. Ya profundizándolo en la ley de Hooke, al reemplazar la ley de Hooke, la constante y al reemplazar X, vamos a encontrarnos con una ley de Newton que es igual a la masa por la gravedad. Estoy mencionando la gravedad, pero no se confundan con eso. Lo importante que tenemos que hacer es que de eso resulta la ecuación del periodo, que es T mayúscula. No vayan a confundir T de tiempo con T de periodo. La T del periodo es mayúscula y la T de tiempo es minúscula. Ténganlo muy en cuenta. Y la ecuación del periodo va a ser esta, 2pi por la raíz cuadrada de la masa por la constante K del sistema resorte, masa resorte. Entonces, vamos a tratar ejemplos de este tipo. Aquí vemos un movimiento circular y nos dicen que un cuerpo describe un movimiento circular con periodo de 0.1 segundos y radio 5 centímetros. ¿Qué significa esto de que tenga periodo 0.1 segundos? Que cada giro se demora en darlo 0.1 segundos. Y que el radio, o sea, la amplitud, va a ser 0.5 centímetros. La amplitud, miren que es esta flechita desde el centro del círculo hasta la circunferencia.
Entonces va a estar, es como si atáramos una masa al extremo de un cordón y empezáramos a girarlo. Obtendríamos este movimiento. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide hallar la velocidad angular del movimiento, la cual es, al reemplazar en la ecuación, 2pi sobre el periodo. En el periodo nos dicen que es 0.1 segundos, por eso nos resulta 2pi sobre 0.1 segundos. 0.1 entre 2 nos da 20. Y este pi, miren que no se le hizo nada. 2pi radianes por segundo es la velocidad angular. Esa es la conclusión, la velocidad angular es 20 pi radianes por segundo. En el punto B lo que nos piden es la posición del objeto después de 0.25 segundos. Entonces, miramos la ecuación de la posición, eso es reemplazar la ecuación de la posición. La ecuación de la posición es la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces, conocemos la amplitud, que es 5 centímetros, la función trigonométrica que está acá, y el ángulo de esa función trigonométrica va a ser la velocidad angular por el tiempo. Entonces, reemplazamos y sería 5 centímetros, que es la amplitud, por el coseno de 20 pi radianes por segundo, que es la velocidad angular, multiplicada por 0.25 segundos, que es el tiempo que nos están dando. Al multiplicar esto, nos da 20 por 0.25, nos da 5. 5 radianes por segundo. ¿Por qué 5 radianes por segundo? Porque esta es una multiplicación. Este segundo que está acá con este se cancela y todo nos queda en pi radianes por segundo. Entonces nos quedaría 5 por coseno de pi radianes. Coseno de pi radianes. El coseno de pi radian es menos 1. O sea que todo esto nos da menos 1. ¿Por qué nos da menos 1? Porque coseno de pi o coseno de 180 grados es menos 1. Entonces cualquier cosa que esté multiplicada con esto lo que hace es aumentar estos 180 grados más. O sea, 5pi sería 5 por 180. Si ustedes sacan el coseno de 180 por 5, les daría menos 1. Eso siempre va a ser así siempre y cuando sean múltiplos de pi o de 180 grados. Entonces, trabajen los radianes para que en lo posible no se confundan con el tema de los grados. Entonces, 5 por menos 1 daría menos 5 centímetros todo. Entonces, la conclusión es que el cuerpo se encuentra a 5 segundos de la posición de equilibrio. ¿Y este negativo de dónde sale? Este negativo lo que quiere decir es que está en la parte de atrás de la posición de equilibrio. Entonces, si la posición de equilibrio, un ejemplo, sería aquí, a los 0.25 segundos, la partícula se encuentra de este lado, 5 centímetros, o sea, se encontraría por acá. Eso es lo que quiere decir el negativo, que es contrario a la posición de equilibrio. Bueno, entonces, de este tipo van a encontrar varios ejemplos. Vean que los ejemplos es solamente reemplazar la ecuación dependiendo de la magnitud que nos pidan allá. Solamente tenemos que mirar los datos y reemplazar los datos conocidos y hacer las operaciones. Tengan muy en cuenta los signos. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos un ejemplo 3. El ejemplo 3 es muy parecido a una actividad de las que está propuesta, donde tenemos un sistema masa-resorte y solamente nos piden hallar el periodo y la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Hay otra ecuación de la frecuencia, pero esta es, digamos, la más fácil. Teniendo el periodo, solamente es tomar la unidad y dividirla entre el periodo y nos da la frecuencia. Entonces, tengan muy en cuenta los ejemplos. En esta primera guía no vamos a profundizar tanto en hallar la velocidad, ni la aceleración, ni la aceleración máxima, porque eso lo haremos en una guía posterior. Entonces, los ejercicios propuestos están bastante didácticos para que ustedes empiecen a conocer mucho sobre el movimiento armónico simple. Tienen 5 ejemplos que solamente es al identificar los datos y reemplazarlos en las ecuaciones generales. Entonces, acá al final tienen unos enlaces externos donde son videos donde pueden ampliar y complementar su aprendizaje, mirando en video cómo es que es un movimiento armónico simple, mirando problemas resueltos. Entonces aquí tienen 4 enlaces. Y las actividades finalmente son, la primera consiste en relacionar los títulos, por decirlo aquí, con cada concepto, cada palabra con cada concepto. Por decir, si el periodo A, que es la A, es el número de oscilaciones que realiza un objeto en un segundo. Si eso es cierto, coloco acá la A. Así vamos relacionando. La actividad 2 se trata, miren que es un movimiento circular, pero nos piden hallar el periodo y la frecuencia del movimiento. Si tenemos solamente esos datos, este ejercicio es muy parecido a muchos que hicimos
en la clase donde nos dan la fórmula del periodo. Recuerden que el periodo es cuántos giros da, digamos por decir, una partícula en un tiempo dado. Solamente hacer una pequeña ecuación y nos sale. La actividad 3, hay que mirar mucho esta ilustración que está acá y responder estas preguntas, si son ciertas o no. Habrán unos cálculos que podemos hacer y otros son más de tipo conceptual. Solamente es aplicar las ecuaciones del diagrama y en el otro es aplicar, digamos, las leyes o la información que hemos leído sobre el movimiento molecular. Esta es la actividad 4 que les digo que es muy parecida al ejemplo que estaba anteriormente, que nos piden cuando en un tiempo T un cuerpo de masa 1000 kilogramos de reposo en el extremo de un resorte horizontal con constante elástica 200 newton por metro, como se muestra en la figura, es golpeada por un martillo que transmite 3.2 metros por segundo de velocidad inicial. Nos piden encontrar el periodo de la frecuencia. Como pueden ver, miren que para hallar el periodo de la frecuencia no necesitamos el tiempo ni tampoco la velocidad. Estos datos están ahí es porque en posteriores ejercicios vamos a poder utilizar este mismo ejemplo y vamos a poder hallar otro tipo de variables, de magnitudes. Pero acá, para el periodo del tiempo, no tengan en cuenta ni este tiempo t ni tampoco esta velocidad inicial, porque eso lo vamos a utilizar en ejercicios posteriores. Solamente es hallar, céntrense en el periodo y la frecuencia. Hallan el periodo y la frecuencia la hallan a partir del periodo. Luego sigue la autoevaluación. ¿Qué les parece la autoevaluación? Entonces, chicos, estos ejercicios están muy fáciles, bastante apropiados para ustedes que están iniciando en el tema. Y mucha teoría la tenemos también en el cuaderno. Espero les sea de gran ayuda esta información y espero cualquier inquietud, que es normal que las tengan. Espero que se pongan en contacto conmigo para cualquier duda. Hasta luego y que sigan siendo así de excelentes alumnos.